buenos días a todos. Vamos a empezar con el seminario de hoy. A nombre del Grupo Técnico de Seminarios, les agradecemos a todos su presencia en los seminarios virtuales de investigación, nuestros webinarios. Hoy contamos con la presencia de la doctora Erika Rodríguez Sevilla, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bueno, como ustedes ya saben, mantengan micrófono y videos apagados. Si tienen preguntas, por favor escríbanlas en el chat y yo les daré lectura. Claro, si alguien quiere hacer una pregunta directamente, puede hacerla, nada más me pide la palabra. Y como ustedes saben, los seminarios se graban por fines de difusión y se pueden ver en la página del CIO. Voy a dar una breve introducción de nuestra invitada. La doctora Erika Rodríguez se graduó como química por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Posteriormente obtuvo el grado de doctora en Ciencias Química por la misma institución, con la tesis titulada Evaluación de métodos de inmovilización de enzimas para la construcción de biosensores. De 2015 a 2017 se desempeñó como investigadora postdoctoral en el Instituto de Física de la UNAM, donde realizó investigación relacionada con síntesis de nanopartículas metálicas por métodos físicos y químicos, así como el comportamiento de sistemas coloidales para el desarrollo de arreglos ordenados de nanoestructuras metálicas. En 2017 se incorporó al CIO como técnico académico y posteriormente como investigador postdoctoral para desarrollar investigación sobre diseño, caracterización y optimización de nanobiosensores, utilizando técnicas como la espectroscopía Raman mejorada por superficie. La doctora Rodríguez Sevilla cuenta con 10 artículos publicados en revistas internacionales indizadas del área de nanotecnología, electroquímica, química multidisciplinaria, materiales y biosensores, y alrededor de 15 memorias en congresos, y estos se han presentado tanto en foros nacionales e internacionales. Además, tiene distinción de investigadora nacional nivel 1, LESNIL 1, y forma parte del grupo de editores revisores de la sección de nanobiotecnología en Frontiers desde 2018. Pues, sin más, le cedo la palabra a nuestra expositora y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Laura. Me da gusto saludarlos en este día y compartir con ustedes un poco de lo que he realizado en la investigación a lo largo de estos años, tanto en el área de física como de química. Y bueno, la charla de este día estará enfocada principalmente a compartir con ustedes pequeños tips o pequeñas técnicas que podemos utilizar para mejorar los sistemas de biosensado o para poder fabricar un sistema de biosensado. Entonces, quiero iniciar compartiéndoles que en los últimos años el incremento en el número de publicaciones que están relacionadas con el área de biosensores, pues se ha incrementado de manera considerable, principalmente en las áreas de química analítica, electroquímica o desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo con aplicaciones biológicas. Sin embargo, como ustedes pueden ver, del total de publicaciones que hay en la web, solamente 464 publicaciones han sido realizadas en alguna institución mexicana. Entonces, desafortunadamente, en nuestro país pues es un tema que todavía necesita mucho empuje y mucho desarrollo, aunque se hacen trabajos importantes al respecto. Entonces, ¿cómo construimos o qué es un biosensor? Quiero partir desde esta idea mostrándoles que un biosensor pues es un dispositivo que utiliza diferentes reacciones bioquímicas específicas que pueden ser mediadas por algún elemento de reconocimiento biológico o por algún material biológico y que nos va a permitir detectar cambios en el sistema a través de señales eléctricas, térmicas u ópticas. Y generalmente estos cambios en el sistema
pues tienen que ver con la concentración del analito o de la sustancia o la molécula que queremos detectar en nuestra muestra con respecto a una de sus propiedades importantes. Para diseñar un biosensor, pues principalmente necesitamos estos tres componentes: un material de reconocimiento biológico, un transductor y normalmente un dispositivo eléctrico que nos permita medir la respuesta que hemos observado en cuanto a las propiedades químicas de nuestro sistema. Entonces, de acuerdo con la IUPAC, un biosensor debe de tener estos tres componentes. La historia nos dice que el primer biosensor del que se tiene registro eran estas aves que utilizaban los mineros para detectar una cantidad de monóxido de carbono en las minas o de gases tóxicos que podrían liberarse al momento en que ellos hacían las excavaciones. Entonces, decimos que este fue el primer biosensor con aplicaciones importantes en el área de la minería. En nuestro cuerpo nosotros tenemos también importantes sistemas sensoriales. Por ejemplo, la piel nos permite darnos cuenta si hay alguna anomalía en nuestro organismo, si nuestro sistema inmune no está respondiendo de la manera adecuada a diferentes patologías. Por ejemplo, cuando hay un nivel elevado de estrés en nuestro cuerpo, nosotros podemos observar que en nuestra piel pueden surgir pequeñas ronchas, en lo que conocemos como urticaria, y entonces nosotros podemos saber que algo no está bien en nuestro cuerpo. De la misma manera, la nariz y la lengua, o el sentido del gusto y del olfato, nos permiten detectar ciertos componentes que nosotros podemos ver en el ambiente. La piel y la nariz son sistemas en los que nosotros podemos generalmente detectar de manera prioritaria solamente un componente. Sin embargo, cuando nosotros consumimos algún alimento, los que tienen un paladar más desarrollado, podríamos decir que este sistema se convierte en un sistema de detección de multianálisis. Es decir, si consumimos algún alimento, alguna preparación, nosotros podemos detectar si es que este alimento contiene algún condimento, si le falta sal, si está demasiado picante, etc. Entonces, cuando nosotros utilizamos estos sistemas diariamente en nuestro cuerpo, estamos llevando a cabo pequeñas reacciones de sensado. Sin embargo, en estos procesos solamente los podemos catalogar como procesos cualitativos, es decir, solo nos van a indicar que tiene o no presencia de cierto componente en el ambiente o en nuestro cuerpo o lo que sea que estemos probando, ¿ok? Pero no vamos a poder saber cuánto de esa molécula o de ese analito hay en el sistema. ¿Qué cantidad es la que hay en el sistema? ¿Sí? De los sensores comerciales utilizados en la actualidad, pues los más comunes se han vuelto la prueba de embarazo, en donde detectamos la concentración de gonadotropina coriónica humana, y anteriormente estas pruebas de embarazo solamente eran cualitativas, es decir, te decían si estabas o no embarazada. Pero ahora ya se han desarrollado pruebas cuantitativas en las que hay un aproximado de la cantidad de esta molécula, de esta gonadotropina, y te indica cuántas semanas de embarazo tendrías. Lo mismo con las pruebas COVID. Cuando hacemos una detección podemos saber ya no solo si hay o no anticuerpos relacionados a nuestro sistema de estudio, sino también qué tanto hay. Y el sensor cuantitativo entonces más conocido, pues sin duda es el sensor de glucosa en sangre, que nos indica la concentración que hay de esta molécula en nuestro sistema. Aquí sí necesitamos tener un parámetro de medición y el sistema nos arroja justo esa información.
¿Sí? Entonces, de manera general, los biosensores suelen clasificarse en dos etapas principales, ya sea por su elemento de reconocimiento o por su sistema de transducción. En este esquema les muestro algunas clasificaciones importantes o representativas, ya que hay muchas más. Por ejemplo, cuando utilizamos una enzima como elemento de reconocimiento biológico, pues podemos etiquetar a nuestro sensor o a nuestro biosensor como un biosensor enzimático. Lo mismo si utilizamos anticuerpos, sería un sensor inmunológico y así sucesivamente. Cuando nosotros queremos medir las propiedades ópticas, electroquímicas o mecánicas del sistema en estudio, pues podemos también hacer una nueva clasificación. Entonces, en particular, el día de hoy les voy a platicar sobre los sistemas de biosensado que utilizan las técnicas de Raman, la amperometría, la potenciometría, incluso un poco de sensores impedimétricos, es decir, utilizan una técnica que es la impedancia electroquímica. ¿Sí? ¿Qué necesitamos o cómo seleccionamos cuál de estos métodos y cuál de estos elementos de reconocimiento son mejores para nuestro sistema? Bueno, lo primero que tenemos que conocer es de dónde viene la muestra que nosotros vamos a analizar, cuál es la molécula y cuáles son sus propiedades que tenemos. Entonces, nuestras muestras las podemos obtener de distintos alimentos o residuos agrícolas o muestras de agua contaminada, o pueden ser muestras biológicas de saliva, orina, sangre, incluso algunos estudios que se han realizado para hacer detecciones ya en cultivos celulares. Entonces necesitamos conocer cómo es el sistema que vamos a estudiar para saber si hay algún interferente. De manera analítica, lo que buscamos en un biosensor, entonces, es que tenga una alta sensibilidad, que tenga una alta selectividad, es decir, que pueda distinguir a mi molécula de interés entre muchas otras que pudiera haber en el sistema y que no interfieran con ella. La alta sensibilidad se refiere a esos cambios que pueda mostrar quizá un incremento en la corriente, un incremento potencial o un incremento en la respuesta que nosotros estemos midiendo en general, debido a la variación de la concentración de mi analito en el sistema. Buscamos que un sensor detecte cada vez concentraciones más pequeñas del analito, que podamos no solo detectarlo, sino también cuantificarlo, saber qué tanto hay. Esto es muy útil cuando necesitamos estudiar un sistema que tiene componentes biológicos que se rigen por distintas normas. Entonces, necesitamos saber también en qué intervalo nosotros podemos medir esa respuesta, qué tan rápido o qué tan lento va a responder mi sistema al cambio o a la detección de mi analito, qué tan reproducible es mi sistema. Si yo puedo tener un biosensor de manejo sencillo, quizá un plus ya sería que nuestro sistema o nuestro biosensor sea reutilizable, que tenga un bajo costo, que tenga buena estabilidad bajo condiciones no extremas, digámoslo así, de almacenamiento, que el tamaño sea el adecuado y en general queremos medir sistemas que nos permitan hacer detección o multianálisis. Es decir, que no solamente pueda yo detectar un elemento, sino varios en una sola medición, casi como funciona nuestra lengua. Entonces, ustedes pueden revisar en la literatura, hoy en día hay muchos sistemas que se han fabricado bajo este principio de una lengua electrónica, donde tenemos diferentes puntos de detección y entonces cada uno de ellos detecta una molécula en especial. Entonces, de manera global, cuando un sistema cumple con estas características, podemos decir entonces que tenemos un biosensor robusto. Nuestro sistema es completo. ¿Ok? Bueno, pues
voy a empezar entonces a comentarles acerca de los biosensores electroquímicos. Los primeros estudios que realizamos estaban basados en la detección de antioxidantes en infusiones herbales. Cuando nosotros decimos que queremos estudiar las propiedades antioxidantes, pues inmediatamente pensamos en reacciones químicas, que tienen que ver con la oxidación y la reducción de cierta molécula en un sistema. Entonces, en este caso, propusimos evaluar la concentración de estas moléculas antioxidantes a través de sensores que estaban elaborados a base de electrodos impresos por serigrafía con una enzima inmovilizada. Esta enzima pertenecía al grupo de las oxidasas y por lo tanto era la más acorde para detectar estas reacciones catalíticas de óxido-reducción. Entonces, ¿cómo poníamos la molécula o cómo podemos hacer que la molécula se absorba o quede inmovilizada sobre cierta superficie? Bueno, tenemos diferentes métodos. Algunos tienen que ver con procesos físicos, otros tienen que ver con procesos químicos, y entonces nosotros podemos limitar la ubicación de este elemento de reconocimiento biológico en nuestro sistema. Generalmente hacemos este tipo de procedimientos porque esto nos ayuda a ubicar más rápido o a provocar que nuestro analito interactúe más rápido con nuestro elemento de reconocimiento. Es decir, si yo quisiera hacer el estudio de la oxidación de, en este caso, la hidroquinona con una enzima que es la lacasa de Trametes versicolor, y quiero hacer ese estudio en solución, a bajas concentraciones y con un proceso de difusión no controlado, va a ser muy poco probable que el analito llegue e interactúe con este sistema o con este centro activo que tiene el compuesto biológico. Sin embargo, cuando es depositado sobre una cierta superficie, nosotros podemos controlar ya en un proceso de difusión que nuestro analito se acerque a nuestra superficie, a nuestro sistema a detectar y entonces tenga una interacción mucho más rápida. Eso nos va a beneficiar en los parámetros que decíamos anteriormente, como el tiempo de respuesta, la sensibilidad y sobre todo la estabilidad en general de nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, por lo general suelen utilizarse métodos de inmovilización como es el atrapamiento, que es al utilizar diferentes resinas o polímeros en nuestro sistema, o bien a través de la unión covalente, es decir, provocamos la formación de un enlace covalente entre la superficie del electrodo y nuestro elemento de reconocimiento. Entonces, en el caso de la enzima de la lacasa, como ya les comentaba, provoca o nos permite llevar a cabo reacciones de oxidación-reducción gracias a estos tres centros activos que tiene, en donde tiene átomos de cobre, y entonces en un clúster de esta molécula se va a llevar a cabo la oxidación y en otro se va a llevar a cabo la reducción de nuestra molécula. ¿Ok? Primer punto importante, si lo que va a provocar mi enzima en el sistema es que va a oxidar las moléculas que yo estoy poniendo, entonces para saber si la enzima está haciendo su trabajo, puedo utilizar técnicas como la voltamperometría cíclica, por ejemplo, que me permite detectar los procesos de oxidación o de reducción. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Primero, para concentraciones bajas de hidroquinona, que es nuestro analito en estudio, nosotros colocábamos una cierta cantidad de hidroquinona en el sistema, esperábamos a que la enzima empezara a oxidarla y entonces si en verdad teníamos ese proceso o esa molécula, nosotros podíamos reducir nuevamente a la hidroquinona y saber qué tanto estaba produciendo la enzima. Entonces, en estas técnicas de voltamperometría hay diferentes ecuaciones que nos permiten relacionar el valor de la intensidad de la corriente obtenida a un cierto potencial con la concentración
de nuestra molécula en el sistema. Entonces, una vez que obteníamos el potencial de reducción característico de nuestro sistema, podíamos utilizar una técnica más que es la amperometría. En esta técnica se trabaja a un potencial fijo y entonces cuando vamos incrementando la concentración del analito en el sistema, la corriente también se incrementa. En este caso es la corriente de reducción. ¿Okay? Entonces cada uno de estos escalones que ustedes pueden ver es la adición de uno de esos, la adición de un volumen a cierta concentración de la hidroquinona. Entonces, de esta gráfica nosotros podemos obtener más información también. No solamente vemos cómo cambia nuestro sistema en cada adición, sino que también vemos cómo después de un cierto tiempo nuestro sistema llega al equilibrio y prácticamente podemos decir que se estabiliza. Y si ustedes ven, no le toma mucho tiempo al sistema llegar a ese equilibrio. Sobre todo a concentraciones bajas, el incremento en la corriente es importante y le toma un tiempo bastante corto, alrededor de 2 minutos en alcanzar el equilibrio. Entonces, en menos de 2 minutos nuestra enzima ha oxidado toda la mayor cantidad de analito posible. ¿Okay? Podemos utilizar también técnicas, en este caso técnicas como es la impedancia electroquímica, para conocer cómo es la resistencia a la transferencia de carga en nuestro sistema, porque como ya veíamos aquí, nosotros no solamente dependemos de que nuestro analito se encuentre con el sitio activo de la enzima, sino también que se lleve a cabo una transferencia electrónica entre la superficie de nuestro electrodo y nuestra molécula. ¿Okay? Entonces, podemos utilizar esas 3 técnicas, conocerlo. Y como estamos hablando de un sistema enzimático, podemos utilizar la ecuación de Michaelis-Menten para conocer justamente cómo es el proceso por el cual se está llevando a cabo estos fenómenos de oxidación-reducción. Así que utilizamos la cinética enzimática y calculamos un valor de la constante de Michaelis-Menten aparente. En este caso se denomina así como constante de Michaelis aparente porque la enzima no se encuentra en solución. Las condiciones a las que estamos trabajando difieren en cierta forma con respecto a la teoría convencional en la que fue calculada la constante de Michaelis. Entonces, a través de estos cambios o de esta curva de calibración, donde observamos el cambio en la corriente con respecto a la concentración de nuestro analito, nosotros podemos evaluar los parámetros de sensibilidad y selectividad de nuestro sistema. La pendiente va a estar relacionada con la sensibilidad, es decir, qué tanto aumenta la corriente con respecto a una concentración dada. Podemos conocer también el intervalo lineal y podemos conocer el límite o la corriente máxima que nos está produciendo nuestro sistema. ¿Sí? Entonces, aquí en esta gráfica les muestro la comparación de 2 enzimas características. Son muy utilizadas y nos permiten detectar estos compuestos fenólicos. La lacasa generalmente detecta una mayor cantidad de compuestos fenólicos que están para sustituidos. Y la tirosinasa detecta o es afín a moléculas que tienen estos compuestos fenólicos en posición orto y meta sustituidos. ¿Okay? Entonces, utilizando estos 2 sistemas, nosotros podemos comparar cuál es la cantidad de moléculas que hay en nuestro sistema y de cuáles tenemos más, incluso si tenemos más compuestos para sustituidos u orto meta sustituidos. Bien, pues entonces evaluamos esos parámetros característicos y tenemos que nuestro mejor sensor es el que está elaborado utilizando la enzima de tirosinasa, ya que nos permite detectar
cambios o tiene un límite de detección más bajo, tiene un límite de cuantificación bajo, tiene un amplio intervalo lineal y la respuesta en la corriente es relativamente alta comparado con nuestro sistema de la casa. Entonces, una vez que hemos evaluado estos parámetros analíticos, podemos entonces determinar la capacidad antioxidante en muestras reales. Estas muestras fueron obtenidas de plantas medicinales que son tradicionalmente utilizadas sobre todo en los estados del sur de nuestro país, como es Guerrero, Oaxaca. Todas estas hierbas que ustedes ven aquí son hierbas de temporada que los lugareños normalmente cultivan, almacenan y posteriormente preparan sus infusiones cuando se necesita atender problemas como enfermedades estomacales, niveles altos de glucosa, etcétera. Entonces, todo lo que hay detrás de nuestra medicina tradicional mexicana. Normalmente, para calcular la capacidad antioxidante, utilizamos un elemento o una molécula de referencia que es el Trolox, es un análogo de la vitamina E. Y para comparar cuántas especies tienen actividad antioxidante o capacidad antioxidante, lo hacemos a través del equivalente en Trolox. Entonces, primero, utilizando nuestros sensores con tirosinasa y con la casa, podemos hacer la curva de calibración. Entonces se construye la curva de calibración colocando diferentes concentraciones de Trolox, todas a una concentración conocida. Y una vez que hemos obtenido esta curva de calibración, hacemos la detección con las infusiones herbales. Entonces agregábamos a nuestro sistema diferentes concentraciones de estos tés y podíamos detectar cuál era su respuesta. Hicimos lo mismo para el sensor que utilizaba tirosinasa y como ya les decía, la lacasa es muy afín a moléculas que están parasustituidas y la tirosinasa es afín a moléculas que están orto y metasustituidas. Entonces, si ustedes ven, aquí les muestro la comparación para la planta de mirto o las infusiones herbales a base de mirto. Utilizando las mismas concentraciones y las mismas condiciones de análisis, nosotros veíamos que tiene una mayor concentración de moléculas orto y meta sustituidas. Bien, entonces con estos sistemas no solamente podíamos tener una buena sensibilidad, sino también podíamos asignar cuáles eran los componentes principales en nuestra detección. Entonces, estos sistemas de biosensado, como ya les comentaba, tienen una buena selectividad, son muy específicos, también tienen buena sensibilidad, bajos límites de detección y cuantificación, tienen un amplio intervalo lineal en el que se puede trabajar, un tiempo de respuesta corto, son reproducibles, tienen un manejo sencillo, en este caso son reutilizables, es decir, la enzima la podemos nosotros volver a oxidar y entonces tenemos nuestro sistema limpio como al inicio. El costo no es tan bajo, tienen buena estabilidad, tienen un buen tamaño y podríamos decir que podemos hacer multianálisis, pero solamente cualitativo. Entonces, para mejorar las propiedades de nuestro sistema, nosotros podemos plantear nuevas configuraciones, nuevos sistemas de detección
Y ahora les presento la construcción de un biosensor potenciométrico. Para construir este biosensor utilizamos una configuración de un electrodo selectivo a iones. En este caso, lo que queríamos era detectar el mercurio, que como ustedes saben es un metal que produce o que tiene una alta toxicidad en el cuerpo y de manera en general. Y entonces propusimos elaborar este electrodo selectivo a iones utilizando residuos agrícolas que eran producidos por la cebolla. Entonces, después de los cultivos de cebolla, quedaba una gran cantidad de residuos que podían ser utilizados para preparar una biomasa y tener entonces ese sistema de absorción para que los iones de mercurio pudieran quedarse atrapados en esa membrana y pudiéramos tener una detección importante. Entonces, cuando nosotros planteamos llevar a cabo estos estudios, observamos tres zonas importantes en la caracterización de nuestro sensor. Primero, cuando construíamos el biosensor o el electrodo selectivo a iones y era sumergido en una concentración o en una solución que contenía mercurio a un proceso otra vez de estabilización en donde ya la biomasa no podía absorber más iones de mercurio. Entonces nuestro sistema llegaba a un proceso de absorción o de saturación que podíamos nosotros cuantificar. En este caso, la absorción de mercurio era de un 94% en nuestro sistema. ¿Por qué utilizamos estos residuos agrícolas? Bueno, esta biomasa de cebolla tiene una gran cantidad de compuestos sulfóxidos que son afines a formar complejos con los iones de mercurio 2+. Así que esta membrana podría, o este compuesto podría servir para fabricar una membrana en donde los iones de mercurio se absorbieran en este material poroso y pudieran quedar atrapados o anclados ahí. Entonces, utilizando primero las técnicas de análisis BET, podemos saber qué tan poroso es el material. Entonces, vimos que en general podríamos tener una buena absorción de los iones de mercurio en nuestro sistema. Por espectroscopía infrarroja, pues pudimos corroborar que efectivamente tiene una cantidad considerable de grupos en donde puede anclarse el mercurio y formar estos compuestos quelantes. ¿Sí? Entonces las imágenes de SEM nos permitían corroborar lo que ya habíamos visto con infrarrojo. Tenemos sistemas porosos en los cuales se puede depositar estas muestras. Entonces, este sistema, particularmente hecho a base de residuos de cebolla, es un buen material para la absorción de mercurio en solución acuosa, tiene buena sensibilidad, sin embargo no es selectivo, puede detectar cualquier otro tipo de iones o de cationes en estado 2+, que pueden interferir con la respuesta de nuestro sistema. De manera general, podemos decir que tiene un tiempo de respuesta corto y tiene una absorción del 99.4%. Entonces, en general, esta capacidad de absorción de nuestro sistema nos permitía detectar 111 miligramos de mercurio por gramo de biomasa. Y son sistemas que se pueden elaborar a un bajo costo, ya que estos residuos de biomasa eran colocados simplemente en un tubo de PVC de diámetro pequeño
y se colocaba un alambre de cobre para hacer el contacto con nuestro sistema eléctrico y llevar a cabo la detección potenciométrica. Recientemente se ha empezado a explorar estos nuevos compuestos que son las redes metalorgánicas, por conocidos como MOPS, que también son compuestos porosos en donde se pueden anclar distintos metales. De manera general, estas redes metalorgánicas han sido estudiadas para ver sus propiedades electroquímicas, aunque tienen dos desventajas importantes. Una es una baja conductividad y la otra son muy inestables, es decir, estas estructuras tienden a romperse cuando hay ligeros cambios de pH y son las áreas en las que más se han trabajado. Sin embargo, se ha visto que estas redes metalorgánicas tienen muy buenas propiedades, no solo para aplicaciones electroquímicas, sino también para aplicaciones en la espectroscopía Raman. Así es que eso nos permite sentar la base para diseñar ahora biosensores ópticos. Como ustedes saben, la espectroscopía Raman es una técnica de detección que nos permite observar el espectro o la huella digital de alguna molécula debido a sus modos vibracionales. En una medición Raman nosotros podemos tener distintos ruidos, algunos de ellos son propios de la muestra, otros tienen que ver con el ambiente en el que se está llevando a cabo la detección. Pero esos ruidos los podemos modificar y la respuesta también la podemos amplificar cuando utilizamos la técnica de CERS. Entonces amplificamos la señal Raman incluyendo pequeñas nanoestructuras o nanoestructuras en nuestro sistema. Estas nanoestructuras pueden ser incorporadas en dos fases principales. El estudio se puede llevar a cabo en fase coloidal, entonces simplemente en un volumen determinado de estructuras de tamaño nanométrico puede colocarse un elemento de reconocimiento biológico, un analito y se puede llevar a cabo la bioconjugación. O bien, estas nanopartículas pueden ser depositadas o ancladas en diferentes sustratos y pueden llevarse a cabo detecciones más localizadas. Entonces, la manera que tenemos para cuantificar qué tanto ha mejorado nuestro sistema utilizando esta técnica analítica es a través del factor de la amplificación. Nosotros sabemos que los factores de amplificación o la mejora analítica en CERS está dada por una amplificación en el campo electromagnético y por una amplificación química en el sistema. Y podemos calcular factores de amplificación para cada una de estas secciones. Sin embargo, como el factor de amplificación electromagnético está relacionado con la respuesta plasmónica del material utilizado, el campo incidente, la longitud de onda, etcétera, y el campo de el factor de amplificación química está relacionado con la transferencia de carga y esta a su vez tiene que ver con la manera en la que la molécula se ancle sobre la superficie, el espacio que exista entre dos diferentes partículas, cuántas moléculas pueden caber en ese espacio, en qué orientación preferencial pueden anclarse y muchas otras cuestiones más. De manera general, suele reportarse un factor de amplificación que tiene que ver con una mejora analítica y global en el sistema. Esto es, se compara la intensidad obtenida en la medición CERS a una concentración en la que sabemos que ya hay amplificación CERS con respecto a una concentración y una intensidad en donde no teníamos este efecto de amplificación. Simplemente era el espectro Raman. Entonces, por lo general, se utilizan concentraciones mayores a 5 milimolar y alrededor de concentraciones en el orden de nanomolar
para justificar esta amplificación en la respuesta o en la intensidad Raman. Nosotros podemos de manera general utilizar diferentes técnicas para fabricar estos sustratos CERS y una de ellas, o de las más utilizadas, es la litografía por nanoesferas. Esta técnica consiste en depositar sobre un sustrato de silicio, de vidrio o de cuarzo un arreglo ordenado de nanopartículas metálicas y usarlas como un patrón para grabar alguna estructura ordenada de pequeñas partículas metálicas. Entonces, normalmente estas se usan como mascarilla y este proceso que tenemos para espolvorear estas partículas metálicas sobre la superficie de nuestro sustrato CERS, pues de manera general puede ser la evaporación térmica, el sputtering, etc. Una vez que removemos la mascarilla de estas esferas que utilizamos como plantilla o sí como mascarilla, nos quedan estas estructuras ordenadas. Y aquí podemos hacer dos pasos diferentes. Cuando nosotros simplemente utilizamos estos sistemas para detectar alguna molécula o alguna especie química en general, pues solamente estamos utilizando esto como un sustrato CERS. Sin embargo, en estas pequeñas nanoestructuras puede modificarse la superficie de tal manera que se pueda anclar un bioreceptor que posteriormente detecte un analito específico y podamos tener entonces un biosensor. Entonces, en conjunto con el doctor Juan Carlos Cheang en el Instituto de Física, probamos desarrollar estas diferentes técnicas para fabricar sustratos CERS, depositando sobre ellas diferentes grosores de películas o de partículas metálicas. Entonces, cuando utilizábamos la técnica de evaporación para depositar plata sobre esferas de óxido de silicio de alrededor de 400 nanómetros, veíamos cómo la respuesta de la rodamina al medir el espectro Raman se amplificaba cuando nosotros usábamos una mascarilla o cuando usábamos estas pequeñas partículas que ustedes pueden ver aquí, que quedaba como una superficie tipo Ferrero Rocher, donde estas partículas pequeñas que se depositaban sobre la esfera principal eran las que provocaban la amplificación CERS. Entonces, podemos amplificar esa señal utilizando no solamente estas mascarillas, sino también estas pequeñas películas de plata porque generan una superficie rugosa y eso nos permite amplificar o tener más sitios hotspot para poder llevar una detección más fina. Entonces, si nosotros comparábamos el estudio de estos sistemas donde teníamos 50 nanómetros de plata o una película de 120 nanómetros de plata, pues podíamos calcular los factores de amplificación analítica para cada una de las bandas que aparecía aquí en la señal o en el espectro típico de rodamina, en este caso rodamina 6G. Entonces, si removíamos la mascarilla, si quitábamos esas esferas de óxido de silicio, nos quedaban estos patrones ordenados, ya fuera de plata o de oro. En este caso les muestro unas imágenes de SEM, de AFM y de TEM, de estos pequeños nanopirámides de oro o nanotriángulos de oro que se llevaban a cabo por la evaporación térmica sobre estas partículas. Entonces, como ya no tenemos ahora solamente una banda plasmónica típica, sino tenemos más ángulos en donde podemos concentrar este campo electromagnético, probamos la detección igual de rodamina 6G con diferentes láseres. Y entonces, como ustedes pueden ver, en este caso, cuando utilizábamos el láser de 532,
teníamos un mayor ruido en nuestro sistema y la amplificación pues no era tan buena porque no alcanzábamos una buena intensidad Raman. Entonces, si usábamos el láser de 780, los ruidos propios en la medición tienden a disminuirse, se apagaba la fluorescencia, se apagaban estos ruidos del shot y las bandas características de la rodamina podían observarse de manera más clara. Entonces, comparando estas pequeñas nanopartículas con la película que nosotros depositábamos de oro y calculando los factores de amplificación, nosotros obteníamos un factor de amplificación analítico de alrededor de 10 a la 6. Normalmente, estos sistemas suelen presentar ya bajos límites de detección y de cuantificación cuando se modifica la superficie con algún elemento de reconocimiento biológico. Sin embargo, el tiempo de respuesta, el manejo sencillo, el hecho de que sean reutilizables o de bajo costo, pues todos estos parámetros de caracterización analítica pues los hemos perdido. Y ante eso, una de las mejoras que se han propuesto en esta área pues es el uso de nanocelulosa para fabricar sustratos CERS flexibles. Entonces, lo que hicimos fue utilizar primero este material, doparlo con una concentración de grafeno oxidado en suspensión, removíamos el exceso de grafeno y posteriormente provocábamos la síntesis in situ de nanopartículas de plata. Entonces, una vez que teníamos estos sustratos CERS, podríamos hacer la detección de cualquier molécula. En este caso, utilizamos nuevamente rodamina 6G, ya que es un sistema típico y con un espectro muy conocido en este sentido. Y entonces veíamos que al cambiar la concentración de grafeno en nuestro sistema, también el tamaño de las nanopartículas variaba. Y se producía una mayor cantidad de nanopartículas depositadas o fabricadas sobre la superficie de nuestro sensor cuando teníamos grafeno comparado al sistema en cuando no teníamos grafeno, utilizábamos solo la celulosa. Bien, entonces utilizando estas técnicas de espectroscopía Raman mejorada por superficie, evaluamos o medimos, detectamos el espectro o la huella digital de la rodamina para diferentes concentraciones y cuando teníamos simplemente celulosa con nanopartículas de plata incrustadas entre las fibras, teníamos un límite de detección de 380 nanomolar. Nuestro sustrato estaba realmente uniforme, teníamos una buena detección en un área bastante grande de nuestro sensor y cuando modificábamos con grafeno, estas propiedades pues mejoraban aún más, sobre todo el límite de detección, ahora teníamos 0.13 nanomolar. Nuestro sistema seguía siendo homogéneo y nuestras cuentas o nuestra intensidad en Raman pues también aumentaba considerablemente. Una ventaja más de este sistema es que puede ser estable. Por lo general, las nanopartículas fabricadas por métodos químicos tienen una estabilidad muy baja. Sin embargo, cuando estaban depositadas ya en este nanocompuesto de celulosa y grafeno, podíamos observar que la detección decaía después de 120 días. Bien, pues entonces, de manera general, ahora estamos estudiando cómo es que se comportan estos sistemas coloidales y cómo podemos mejorarlos para fabricar biosensores CERS que puedan tener mejores parámetros analíticos, cómo es que los podemos depositar o manipular, cómo podemos incluir estos sistemas de redes metalorgánicas y su aplicación en CERS
con la finalidad de desarrollar sistemas cada vez más sensibles y poder tener detección de una sola molécula, que son de los parámetros más importantes en la actualidad en el área de biomedicina, ya que al detectar una sola molécula podemos aplicar estos sistemas a diagnóstico de enfermedades, sobre todo enfermedades como son el cáncer de páncreas, donde por lo general cuando la enfermedad es detectada es porque ya se encuentra en una fase avanzada. O bien para detectar pesticidas en alimentos, en muestras que llegan de manera cotidiana a nuestra casa y asegurar que de verdad el agua y los alimentos que estamos consumiendo pues sean verdaderamente saludables y que estén libres de químicos tóxicos. Entonces, les agradezco a las personas que han apoyado en el desarrollo de esta investigación, a las instituciones también, al CIO, a CONACYT, a la UAM, al Instituto de Física, con los que he colaborado y sigo colaborando todavía. Les agradezco mucho su atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, Erika, por la plática. En el chat tenemos ahorita una pregunta, en lo que se animan los demás, te la voy leyendo. ¿Sí? Sí, claro. Buen día, gracias por el seminario. Cuando un sensor novedoso se propone, generalmente es obtenido con insumos con grados de pureza alto. La pregunta es, ¿cuáles son los requerimientos en la respuesta del sensor para que su producción a escala industrial, donde se usan insumos menos puros para disminuir costos, no afecte su desempeño drásticamente? Bueno, a ver si entiendo bien la pregunta. El problema es que cuando nosotros queremos producir estos biosensores ya a escalas industriales, efectivamente tenemos que ver cómo es el almacenamiento de las materias primas. Pero, por ejemplo, en el caso de los biosensores electroquímicos, suelen utilizar grandes cantidades de solventes justo para remover toda esa materia orgánica y que no interfiera con nuestro sistema. Entonces, necesitamos buscar solventes que sean amigables con el medio ambiente, y es un área importante ahora en la química verde, donde tengamos el menor impacto ambiental, pero tiene mucho que ver, como les decía, de dónde proviene nuestra muestra. Entonces, ¿qué es lo que en realidad necesitamos eliminar o qué es lo que en realidad nos está interfiriendo? Y en la industria, pues, por lo general nos basamos mucho los estudios se basan mucho en cumplir con las normas que sean estipuladas, ¿no? La ISO, EMA o cualquier otra instancia normativa al respecto. Gracias. Tenemos un comentario donde te agradecen por la plática y tenemos otra pregunta. Bueno, de hecho un par. Buen día, gracias por la plática. ¿Qué tipo de celulosa emplean para sus compuestos? ¿Han probado la respuesta de nanocristales de celulosa y nanofibras en este tipo de biosensores? Bueno, los nanocristales no los hemos probado aún, estamos trabajando en ello. Y utilizamos celulosa bacteriana para estos sistemas que les mostré. Muy bien. Otra pregunta es, muchas gracias por la plática. En cuanto al tiempo, ¿cuánto tiempo se requiere para elaborar este sensor?
¿Cuál sensor? Bueno, mira, el sensor Sí, porque nos electroquímico, mostraste varios. sí. Alan, ¿tienes algún sensor en específico o quieres que nos hablen en general? A ver si me responde y te digo. En En general. general, yo creo que quiere en general, porque si nos mostraste todo con todas las características que se debe de tener, entonces nos pregunta en general cuánto tiempo se requiere. Ok, mira, para el sensor electroquímico, en donde utilizábamos las enzimas como elemento de reconocimiento, normalmente nos tomaba un lapso de 22 horas tenerlos finalizados. O sea, utilizábamos la enzima, los métodos de inmovilización, por lo general tomaban entre 40 minutos y una hora. Incluso podríamos, el método por inmovilización covalente nos tomaba alrededor de una hora 40. Entonces, posterior a eso teníamos que lavar, dejar que el sensor se acondicionara y, como mencionaban en preguntas anteriores, eliminar la cantidad de enzima que no se depositó. Entonces eso nos tomaba otras 2 horas. Teníamos que dejar que se secara y ver que la membrana que habíamos depositado no se desprendiera del sistema. Entonces, podríamos decir que de un día para otro podríamos tener el sistema, nuestro electrodo fabricado. En los electrodos que fabricamos con la biomasa de cebolla, ahí sí era un poco más tardado por el tratamiento que se tenía que dar previo a la fabricación de la biomasa. Entonces, como me preguntabas hace un momento, eliminar todos los residuos que venían de la agricultura, tratar de quedarnos solamente con la parte que nos interesaba. Entonces, pues para producir un sensor, bueno, no producíamos uno, lo hacíamos normalmente por triplicado o más, pero alrededor de 2 días teníamos nuestro sensor. Este sensor con celulosa que les mostré realmente, en unas 5 horas máximo, tú puedes tener tu sensor ya fabricado y puedes probarlo como hidrogel, o bien puedes dejar que se seque y entonces impregnarlo de tu analito, quizá durante la noche, y al día siguiente empezar a hacer tus mediciones. Entonces son sensores que se fabrican, la verdad, relativamente rápido, no más de 48 horas el proceso de fabricación y detección, claro. Muchas gracias, Erika. Tenemos otra pregunta del doctor Geminiano. En la investigación de este tipo de sensores, ¿es requisito hacer un cálculo de la huella de carbono en su producción? Pues que yo sepa, no necesariamente. Sí deberíamos, ¿no? Para considerar, pues como te decía, el impacto ambiental que produce o que conlleva el producir todo este tipo de sistemas. Alan te agradece la respuesta a la pregunta que hizo. Muchísimas gracias. Bueno, Por pues nada. justo, justo, pues creo que ya no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer alguna directamente. No, ya no nos indican nada. Entonces, pues mira, justo para terminar a tiempo, pues Erika, yo te agradezco nuevamente que hayas aceptado nuestra invitación. Yo te mandaré, en cuanto lo tenga, la constancia de participación a nuestro seminario y pues a todos les deseo un muy buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Un gusto compartir con ustedes.